¿De verdad fue Dios el que probó a Abraham? Un tema, escrito por Miguel F. Guzmán. A través de los siglos, no sabemos cuántas y cuántas veces se ha hablado de este suceso histórico, de cómo Dios le concede un hijo a Abraham y después le ordena que lo mate. Es un caso que ha conmovido los corazones. Realmente impresionante, porque Santiago nos dice de que Dios no tiene sombra de variación. Cuando recientemente yo llegué a los pies de Jesús aceptándole como mi Salvador, aunque previamente yo ya había leído la Biblia, empecé a leerla con más claridad. Y cuando empecé a viajar a diferentes lugares, parado detrás de un púlpito, con corazón ardiente, yo hablaba de esta historia. Expresaba que, en este acontecimiento, se previsaba la muerte del Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo, quien moriría por nosotros, para redimirnos del pecado. Y aunque yo prediqué, y oí a otros predicadores, exponer el sacrificio de Isaac allá en el monte Moria, jamás nadie vio un detalle que está fuera de lógica. Y a conciencia, yo también, pasaba ese detalle desapercibido. Para los pocos, que ya conocen mi escritura, si han llegado a comprender, y hayan aceptado mi concepto, de quién es el verdadero Dios, les será muy fácil comprender este tema. Es por esa causa, que seré muy preciso en explicar ese detalle, el cual es ignorado por todos los lectores. Vamos a adentrarnos en la lectura de Génesis 22, 1 al 12. Y la explicación que daré, de usted depende, el creerla o no. Y dice así. Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Muy bien, esa es la historia, la cual, con toda claridad muestra de que esa prueba a Abraham, no fue de parte de Dios. Y si usted acepta de que esa prueba fue de parte de Dios, entonces, usted no cree en la omnisciencia de Dios el Señor. Dios prometió a Abraham una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar, para que se convirtiera en padre de muchas naciones y heredara la tierra de Canaán. Y este pacto era perpetuo. Lea con cuidado Génesis 17. En el versículo 7 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. ¿Entiende usted lo que significa la palabra perpetuo? En lo perpetuo, no existen pausas, no hay vacíos de tiempo, no hay intermedios, no hay interrupciones. Escribo y me expreso así, para que de alguna forma pueda comprender lo que lee o escucha. A los que les encanta acomodar argumentos a su antojo dirán, pero si Dios quiere, sí.
No dudo que muchos crean así. Pero esta clase de personas son de las que cuando oran, le piden a Dios que se manipule a sí mismo. ¿Cómo es eso? Cuando le dicen, haz que sea tu voluntad. En otras palabras, cuando dicen haz que sea tu voluntad, le están diciendo, si no te gusta, haz que te guste. ¿Comprende lo que expreso? Póngase alerta y capte la verdad. Porque para probarle que Dios no probó a Abraham, le muestro los siguientes textos, los cuales sin unos pocos entre muchos. Isaías 65:24. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. En resumen, el texto nos declara, de que Dios, antes de que nosotros le clamemos, Él ya sabe lo que le diremos. Mateo 9:4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué pasó aquí? A Jesús le trajeron un paralítico, y él le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Pero Jesús conocía sus pensamientos, y les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Esta es una prueba de que Dios es omnisciente. Pero algo aún más grandioso, porque Él sabe con anticipación las cosas que han de pasar. San Marcos 14:12 al 16. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos, y les dijo, id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. ¿Se da cuenta usted? Dios sabe las cosas, y no necesita probar. ¿Se acuerda de la negación de Pedro? El Señor le dijo antes de tiempo, de que lo negaría. Y el salmista David, en forma esplendorosa, reconoce la omnisciencia de Dios, cuando dice en el Salmo 139, 2 al 4. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh, Señor, tú la sabes toda. ¿Se da cuenta? Dios no necesita probar. Y si bíblicamente usted analiza lo que es probar, llegará a la conclusión de que probar es tentar. La prueba es una tentación. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Hay quienes, para llegar a una aclaración, queriendo lucir su intelecto, recurren a significados griegos y hebreos. Aclaro esto, porque habrá quienes, queriendo rebatir mi explicación, dirán que prueba en hebreo significa otra cosa. Pero no hay que exagerar. Nuestra Biblia es en español, y los significados no tiene por qué ser en otra lengua. Lo que necesitamos es distinguir lo lógico de las palabras. Si yo expreso que la prueba es tentación, le explicaré por qué. Imagínese que alguien llega a su casa y parece ser una buena persona. Pero, como puede ser honesto, puede ser que no. Entonces usted decide probarlo. Y estratégicamente, usted le facilita encontrar algo que para él sea de mucho interés. Y cuando él lo encuentra, parece que aquello valioso está descuidado y olvidado. Entonces inevitablemente, él siente la tentación de tomarlo para sí. O quizás diga, lo voy a entregar. No sabemos cuál es el resultado de aquella prueba. Usted hizo esta prueba para conocer si era honesto o no. ¿Y por qué lo probó usted? Porque usted no es omnisciente. Pero de lo que usted ya conoce, no necesita probarlo. Deseo que usted comprenda esto. Hay 2 clases de prueba.
Una prueba de confirmación y una prueba de investigación. Una prueba de confirmación puede ser que usted dice palabras que nadie cree, pero luego usted muestra algo que prueba que dice la verdad. Y la prueba en el monte Moría era para saber si Abraham era obediente. Quiero decir, fue una prueba de investigación. En el versículo 1 del capítulo 22 de Génesis dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Sea honesto al contestarse a sí mismo. ¿Por qué prueba usted a alguien o a algo? Porque no sabe si alguien es correcto o algo es malo o bueno. Todo aquel que necesita de hacer prueba es porque no está seguro de la verdad. Ahora, alce usted su pensamiento hacia Dios y a la vez piense en Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Al meditar en estas palabras de Santiago, llegamos a la conclusión de que Dios no es de doble ánimo, o sea, de que hoy dice una cosa y después dice otra. No, Dios no es así, Él no es voluble. ¿Usted cree que Dios, en aquellas tierras ardientes, mandaría a Abraham a caminar durante 3 días, así por así? Para después decirle, ¿siempre no? No. Dios no actúa así con la obra de sus manos. Quien ordenó el sacrificio de Isaac no fue Dios el Señor. Esta orden fue dada por el que a través de los siglos se ha hecho pasar como Dios. ¿Por qué lo hizo? Porque quería de que la promesa de Dios a Abraham no se cumpliera. Y estuvo a punto de desbaratar la promesa. Pero ¿quién puede contra Dios? Los designios de Dios ya están establecidos y nadie puede contra ellos. Pero quiero aclarar un detalle de suma importancia. Y es de que el diablo, aunque no quiera, está obligado a servirle a Dios. En el suceso del sacrificio de Isaac, el enemigo de Dios no logró lo que quería, porque Dios intervino para que Abraham no ejecutara el sacrificio. E hizo aparecer un cordero, para que fuera sacrificado, en lugar de Isaac. ¿Qué logró este ser maléfico? Lo que nunca se imaginó. De su trampa, surgió una visión profética de salvación. E hizo que quedara marcado el testimonio del hombre padre de la fe. Él hizo la prueba, para ver si podía desbaratar el plan de Dios. Pero esa prueba se convirtió en una prueba de confirmación de que los planes de Dios son inmovibles y nadie los puede deshacer. Todas las pruebas de tristeza y dolor no provienen de Dios. El cristiano, cuando está pasando por diversas dificultades, sea del carácter que sean, tienen la creencia de que Dios lo está probando. Pero no, Él no necesita probar, Él anticipadamente sabe todo. Él no probó a Pedro para ver si lo iba a negar, Él ya lo sabía que lo negaría. Muchos cristianos dicen, Dios me está probando, sin darse cuenta de que quien los está atormentando es el diablo, probando a ver si lo puede destruir. Él no sabe si usted se mantendrá firme o no. Las pruebas que Él pone no es con el fin de que usted se refine espiritualmente, Él lo hace con un fin destructivo. Pero reafirmo, el diablo, aunque no quiera, le sirve a Dios, porque así está escrito. A este con sus pruebas a veces le va mal, porque el cristiano, al sentir la presión de la prueba, en vez de doblegarse, mejor busca a Dios en oración. El cristiano que no tiene problemas poco busca a Dios, pero cuando está atribulado, se preocupa, y es cuando busca más su presencia. En el caso de Abraham, el diablo, queriendo desbaratar una promesa, lo que logró fue de que Abraham mostrara su fiel obediencia a Dios. Y aunque el origen de aquella obediencia había sido por inducción maléfica, Dios sabía que Abraham lo había hecho en honor a su nombre. Por eso, el ángel del Señor le volvió a hablar, Génesis 22, 15, 16 y 17. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dijo el Señor, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único. De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Aquí puede darse cuenta usted de que el diablo
en ocasiones fracasa en sus maléficas intenciones, confirmando así, de que está sujeto a servirle a Dios. Pero esto, solo con razonamiento los podemos comprender. Pero si no usamos el conocimiento del bien y el mal, hay peligro de seguir creyendo en errores que a través de los siglos, equivocadamente hemos creído y defendido. Pero un detalle está bien definido. Y es que, si usted cree que Dios probó a Abraham, entonces usted no cree que Dios es omnisciente. Las cosas hay que aceptarlas con honestidad y sinceridad. El que prueba, es porque no sabe la verdad y quiere estar seguro. Pero tratándose de Dios el Señor, solo una mente desquiciada puede creer que Dios necesita probar para saber la verdad. Hermana y hermano, sé que estas explicaciones no dejan de mover sus emociones. Y tal vez se sienta incómoda e incómodo. Pero en el nombre del Señor, analice la palabra detenidamente, pidiéndole a Dios que le ilumine. Aunque estoy consciente que millones no creerán, especialmente los que no creen en Jesús y que solo usan su nombre como un anzuelo. Y a quienes pescan, luego les hacen creer de que el sacrificio de Jesús es insuficiente. Y a estos se les forma una neblina en el cerebro, que no les permite creer en las palabras de Jesús. Pero la misma palabra nos advierte de que muchos son los llamados y pocos los escogidos. A mis amados en el Señor. Que Dios los bendiga.